Hay una pregunta que los servicios de inteligencia chinos llevan planteándose desde hace 36 horas, y que ningún medio occidental ha formulado correctamente todavía. Y la respuesta a esa pregunta es más aterradora para Pekín que cualquier cosa que le haya ocurrido a Irán. La pregunta es la siguiente. Les dimos todo. Les dimos datos de seguimiento de aeronaves en tiempo real. Les dimos sistemas de radar antisigilo. Les dimos las rutas de vuelo específicas de todos los F-35 israelíes que despegaron de Tel Aviv. Observamos cómo esos aviones cruzaban Irak en tiempo real. Y transmitimos su posición, velocidad y altitud a los comandantes militares iraníes. El tiempo de vuelo de Tel Aviv a Teherán es de 2 horas y media. Le dimos a Irán 2 horas y media de aviso. Y Qam murió en su complejo un sábado por la mañana con 40 de sus comandantes de más alto rango. Entonces, ¿quién impidió que le llegara esa advertencia? El embajador de China, Fu Kong, calificó los ataques de Estados Unidos e Israel de descarados, condenó la amenaza de la fuerza y pidió que se respetara la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán. Dijo que era impactante que los ataques de Estados Unidos e Israel se produjeran en medio de las negociaciones diplomáticas. Impactante. El embajador de China ante las Naciones Unidas utilizó esa misma palabra en la sala del Consejo de Seguridad esta mañana. Y no se trata de lenguaje diplomático. Es auténtico desconcierto. Pekín proporcionó a Irán un radar antisigilo que detectó los F-35. Pekín proporcionó inteligencia satelital en tiempo real. Pekín transmitió datos de seguimiento de aeronaves en tiempo real mientras los aviones israelíes cruzaban Irak, y nada de eso salvó acá, porque la inteligencia que China proporcionó a Irán llegó a las personas que se suponía que debían actuar en consecuencia. Y alguien en esa cadena decidió no actuar, o decidió asegurarse de que Qam siguiera sentado en ese complejo, cuando los F-35 israelíes llegaran 2 horas y media después de que Pekín los viera despegar por primera vez. El presidente Vladimir Putin describió el asesinato de Comuna como un asesinato cínico que violaba todas las normas de la moralidad humana y el derecho internacional. Putin añadió que en Rusia se recordará a Qam como un destacado estadista que contribuyó enormemente al desarrollo de las relaciones amistosas entre Rusia e Irán y las llevó al nivel de una asociación estratégica integral. Pekín dijo que condena enérgicamente el asesinato. Un asesinato cínico. Una condena enérgica. Esas son las palabras de los gobiernos que se muestran públicamente indignados y que en privado se hacen la misma pregunta que China. Rusia proporcionó a Irán los sistemas antiaéreos portátiles BER. Rusia proporcionó a Irán la tecnología que mantuvo los sistemas de misiles del IRF operativos, a pesar de las interferencias estadounidenses. Rusia filtró a Irán el plan de guerra completo de Estados Unidos. Y a pesar de todo eso, a pesar de todas las ventajas en materia de inteligencia, de todos los sistemas de armas, de todas las mejoras tecnológicas que tanto Rusia como China tardaron 8 meses en entregar, Qam está muerto. 40 altos mandos murieron en 2 lugares en 1 minuto. Y los aviones israelíes que los mataron habían sido rastreados por el radar chino durante 2 horas y media antes de que cayera la primera bomba. Es probable que Rusia y China se abstengan de ofrecer a Irán ayudas militares significativas más allá del apoyo retórico. Abstenerse de ofrecer ayuda militar significativa. Esa valoración de los analistas geopolíticos de la CNBC esta mañana es la descripción correcta de la postura actual de Moscú y Pekín. No porque no les importe Irán, no porque hayan abandonado su alianza estratégica, sino porque esta mañana están reunidos en reuniones de revisión de inteligencia, planteándose una pregunta que ninguno de los dos puede responder con certeza. Si la persona que sacó el mando de su búnker y lo llevó a ese complejo sabía lo que se avecinaba, y es evidente que alguien lo sabía, ¿hasta dónde llega la infiltración? ¿Quién más dentro de las estructuras militares y de inteligencia de Irán está trabajando para el bando contrario? ¿Quién más en la cadena que recibió los datos de seguimiento en tiempo real del F-35 de China decidió que esa información no debía seguir adelante? Hasta que Pekín y Moscú puedan responder a esa pregunta, cada dato de inteligencia que compartan con los nuevos dirigentes iraníes
Es potencialmente información que están compartiendo con la CIA. No se vayan, porque los dos países que construyeron la arquitectura defensiva de Irán están llevando a cabo revisiones de emergencia de todos los sistemas que le proporcionaron, no para actualizarlos, sino para determinar si fueron comprometidos desde dentro, antes de que cayera la primera bomba. El documento fuente del video de hoy plantea un paralelismo que ha aparecido en todos los grandes éxitos de la inteligencia israelí de la última década. Y comprender el patrón hace que el silencio de China y Rusia tenga todo el sentido operativo. En cada caso, Soleimani en Bagdad, Nasrallah en Beirut, Hania en Teherán y ahora Qam en su propio complejo. La operación israelí y estadounidense tuvo éxito no porque su tecnología de vigilancia fuera superior a los protocolos de seguridad de Irán, sino porque alguien que conocía la ubicación del objetivo, su agenda o los detalles de la reunión decidió transmitir esa información en el momento crítico. En cada caso, la operación requirió la participación de un infiltrado. En cada caso, el infiltrado era lo suficientemente importante como para tener acceso real al objetivo. Y en cada caso, las fuerzas de seguridad iraníes pasaron las semanas siguientes sin poder determinar definitivamente quién los había traicionado, porque el traidor estaba demasiado integrado en la institución. Pekín afirma que el asesinato del líder supremo de Irán es una grave violación de la soberanía y la seguridad de Irán. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, describió el domingo el asesinato del líder supremo como una declaración abierta de guerra contra los musulmanes, en particular los chiitas. Este trágico suceso es la mayor prueba a la que se enfrenta hoy el mundo islámico, afirmó. Una grave violación, una declaración abierta de guerra contra los musulmanes. Pezeshkian y se describen el mismo suceso y llegan a conclusiones estratégicas completamente diferentes sobre su significado. Para Pezeshkian, que ahora gobierna Irán bajo un bombardeo continuo, con un consejo constitucional de 3 personas con las que comparte su autoridad, el suceso significa movilización, venganza y la continuación de la sexta oleada de ataques del IRGC contra 27 bases estadounidenses. Para ella, el suceso significa algo más alarmante desde el punto de vista operativo. Un aliado que absorbió todas las ventajas militares y de inteligencia que China podía proporcionar, y aún así perdió a su líder supremo en un ataque diurno, en un lugar donde se habían reunido 40 altos mandos. Un fallo básico de seguridad operativa que ni la tecnología de radar china ni los sistemas de misiles rusos pudieron evitar. Irán se encuentra ahora en terreno mortal en medio de la amenaza existencial de los ataques estadounidenses y podría tomar grandes represalias. El excomandante de la OTAN advierte que la historia de Estados Unidos en esa zona del mundo no es buena en este sentido. El principal diplomático sobre el cambio de régimen en Oriente Medio como un juego perdido. Terreno de muerte. Ese término, procedente del arte de la guerra de Sun Tzu, el texto militar chino que estudian todos los oficiales del Ejército Popular de Liberación, significa el terreno en el que lucha una fuerza cuando la retirada es imposible, y la destrucción es la única alternativa al compromiso total. Una fuerza en terreno mortal lucha con una ferocidad que no puede mantenerse, pero que tampoco puede predecirse. Es el oponente más peligroso en cualquier enfrentamiento, porque no le queda nada que calcular en cuanto al costo. Ya ha aceptado el costo total y la única variable que le queda es cuánto daño puede infligir antes de dejar de funcionar. El silencio de China es en parte el silencio de un país que construyó las defensas de un aliado y vio cómo fracasaban. Pero también es el silencio de un país que observa a ese aliado en terreno mortal y calcula si la situación sigue sirviendo a los intereses estratégicos chinos, o si el compromiso total de Irán con la venganza está consumiendo los activos que China construyó y necesita. El enviado de Rusia ante la ONU condenó enérgicamente los últimos ataques militares contra Irán, calificándolos de otro acto de agresión armada, no provocada. Basilencia dijo: la operación militar de Estados Unidos e Israel ha sido una traición a la diplomacia. Una traición a la diplomacia. El embajador de Rusia ante la ONU eligió esa frase concreta en la sala del Consejo de Seguridad esta mañana.
No una agresión militar, no un acto de guerra, sino una traición a la diplomacia. Ese encuadre es deliberado. Rusia ha pasado 3 años viendo cómo sus propias comunicaciones diplomáticas y planes militares aparecían en los informes de la prensa occidental, con una regularidad sospechosa. El despido de altos mandos militares por parte de Putin, su purga de oficiales del FSB, su círculo íntimo cada vez más restringido. Todo ello refleja la misma paranoia institucional que China está experimentando ahora al revisar todos los canales de inteligencia que abrió con Irán durante los últimos 8 meses. La pregunta que se hace hoy Moscú es la misma que se hace Pekín. Si las personas a las que hemos armado, informado y equipado pueden ser infiltradas hasta tal punto que 40 comandantes pueden ser asesinados en un minuto. ¿Qué nos dice eso sobre nuestra propia seguridad? 3 militares estadounidenses murieron y 5 resultaron heridos en las operaciones de represalia de Irán contra las bases estadounidenses. CENTCOM confirmó esta mañana la muerte de 3 estadounidenses. Esa cifra, confirmada por el propio ejército estadounidense tras 36 horas afirmando que no había víctimas, cambia el cálculo político interno en Washington de una manera que las publicaciones de Trump en Truth Social no pueden revertir. 3 soldados estadounidenses han muerto en una guerra que Trump inició sin la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar, basándose en una afirmación sobre un misil balístico intercontinental que, según informaron sus propios funcionarios de inteligencia Reuters, carecía de fundamento contra un país que, hasta el jueves, mantenía activas negociaciones diplomáticas con los enviados estadounidenses. Trump ha dicho algo en una entrevista con The Atlantic esta mañana que es la declaración más significativa, desde el punto de vista estratégico, que ha hecho desde el video de Truth Social de las 2:30 a.m., que dio inicio a esta guerra, y contradice todo lo que la operación pretendía demostrar. Trump dice que hablará con los líderes iraníes, pero es impreciso sobre el momento y señala que gran parte de los líderes del país han muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Quieren hablar y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes, según declaraciones de Trump recogidas por The Atlantic. Deberían haber dado lo que era muy práctico y fácil de hacer antes. Han esperado demasiado. Cuando se le pregunta cuándo podrían tener lugar las conversaciones, Trump responde: ya no puedo decírselo. Quieren hablar. Yo he aceptado hablar. No puedo decirles cuándo. Esa secuencia publicada por The Atlantic el domingo por la mañana, mientras los misiles iraníes seguían cayendo en Bahrein, Kuwait y Tel Aviv, describe a un presidente que lanzó la mayor operación militar estadounidense en 23 años y que 36 horas después acepta hablar con el gobierno al que estaba bombardeando. Las 5 exigencias de Ginebra, que eran estructuralmente imposibles de aceptar para Irán. Las exigencias que, según dijo un funcionario iraní a los periodistas, estaban diseñadas para ser rechazadas. Aparentemente siguen siendo negociables. Las conversaciones que, según dijeron los propios asesores de Trump a Axios, tenían un 90% de posibilidades de dar lugar a una acción cinética. Han sido sustituidas ahora por un acuerdo para hablar con las personas que acaban de atacar 27 bases estadounidenses y minar el estrecho de Hormuz. Esto es lo que China y Rusia están observando desde el silencio de sus reuniones de revisión de emergencia. No es una victoria estadounidense decisiva que remodele Oriente Medio, ni una operación de cambio de régimen que haya dado lugar a la llamada telefónica sobre la que Trump bromeó el sábado por la noche. Es una campaña de bombardeos que ha matado a 40 comandantes iraníes en un minuto. Ha matado al líder supremo. Ha matado a su hija y a su nieto, y ha dado lugar a un acuerdo para hablar con el gobierno superviviente en un plazo que Trump no puede especificar. Quizás por cautela para no perturbar las ya tensas relaciones con Trump, muchos países se abstuvieron de comentar directa o abiertamente los ataques conjuntos, pero condenaron la represalia de Trump. Al igual que los europeos, los gobiernos de Oriente Medio condenaron los ataques de Irán contra sus vecinos árabes, pero guardaron silencio sobre la acción militar de Estados Unidos e Israel. Esa formulación diplomática, la condena de la represalia de Irán, sin condenar los ataques que la provocaron, es la cara pública del cálculo privado de todos los gobiernos del Golfo. Esta mañana, Arabia Saudita,
Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania, gobiernos cuyos territorios fueron alcanzados por misiles iraníes, porque los aviones estadounidenses despegaron de su suelo. Condenan la represalia de Irán, pero guardan silencio sobre la operación estadounidense. Ese silencio no es apoyo. Es el silencio de gobiernos que no pueden oponerse públicamente a su garante de seguridad, mientras que en privado concluyen que la operación de su garante de seguridad produjo exactamente el resultado que pasaron semanas tratando de evitar. Los ministros de Asuntos Exteriores del CSG se reúnen hoy en una videoconferencia de emergencia, no para coordinar el apoyo a la Operación Furia Épica, sino para determinar cuál es su posición colectiva ante un conflicto que ha puesto sus ciudades, sus puertos, sus aeropuertos y sus economías en el punto de mira de una guerra sobre la que nunca se les consultó. Los mismos gobiernos que hace 3 semanas prepararon suministros de petróleo de emergencia porque sabían que se avecinaba el ataque y querían minimizar los daños económicos. Ahora ven cómo arde el puerto de Jebel Ali. La terminal del aeropuerto de Kuwait quedó inutilizada. El radar de alerta temprana de Qatar fue destruido y la sede de la quinta flota de Bahrein fue atacada. Y ninguna de sus baterías Patriot, ninguno de sus sistemas TEAD, ninguna de las estructuras de defensa estadounidenses por las que pagaron cientos de miles de millones de dólares para adquirir y mantener, detuvo una sola oleada iraní. El líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, murió el sábado en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los medios de comunicación estatales iraníes han confirmado que el gobierno iraní ha anunciado 40 días de luto. El líder supremo del país murió tras un ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el sábado contra Irán, como parte de una importante campaña militar destinada a derrocar al régimen islámico. 40 días de luto, 7 días de vacaciones públicas. Un consejo constitucional de 3 personas que gobierna bajo un bombardeo continuo. Un nuevo comandante del IRCC, nombrado en 24 horas. 6 oleadas de represalias contra 27 bases estadounidenses. El misil hipersónico FAT-2 utilizado en combate por primera vez. El petrolero Skylight, atacado en el estrecho con tripulación iraní a bordo. 150 barcos paralizados fuera de una vía navegable cerrada condicionalmente, y Trump aceptando hablar con el gobierno, al que actualmente está bombardeando en un plazo que no puede especificar, en términos que no ha descrito, a través de canales que aún no existen. China y Rusia guardan silencio, porque están haciendo el mismo cálculo que todos los actores estratégicos del planeta están haciendo este domingo, 1 de marzo de 2026 por la mañana. ¿Fue la muerte de Khamenei el comienzo del colapso de Irán? ¿O el comienzo de algo que no tiene precedentes históricos, ni un final predecible? La respuesta a esa pregunta no se encontrará en ninguna trayectoria de misiles, ninguna reacción del mercado bursátil, ni ninguna publicación presidencial en las redes sociales. Se encontrará en lo que hagan las calles de Irán durante los próximos 40 días por la mañana. Tanto si producen el cambio de régimen que la operación de Trump pretendía desencadenar, como si se endurecen en el tipo de resistencia que convierte una operación militar en un conflicto que dura toda una generación. China está observando esas calles. Rusia está observando esas calles, y la fuente interna que proporcionó a la CIA el lugar de la reunión, sea quien sea y esté donde esté ahora mismo, también está observando esas calles, esperando a ver si la traición más trascendental de la historia de la República Islámica ha producido el resultado que se pretendía. Comparte este video con todos tus contactos ahora mismo. China dio a Irán 2 horas y media de aviso, y la comuna murió de todos modos. Rusia lo califica de traición a la diplomacia. Se ha confirmado la muerte de 3 soldados estadounidenses. Trump está de acuerdo en hablar con el gobierno al que está bombardeando, y China y Rusia guardan silencio. No porque no les importe, sino porque se están haciendo una pregunta que ninguno de los dos puede responder todavía. ¿Quién impidió que su advertencia llegara a cabo y no?